Bienvenidos a un nuevo capítulo de Periscopio en el streaming de UniTV, el canal de la Universidad Nacional de General Sarmiento. En este periscopio que seguimos siguiendo con todo el tema de la pandemia, del encierro, todos en su casa, dentro de lo posible, tratando de charlar sobre algunas cuestiones que, bueno, este año fue un año movido, a pesar de ciertas quietudes en algunos casos. Y hoy vamos a charlar un poquito de política internacional. Está con nosotros Jorge Tayana, él es sociólogo, profesor, diplomático, político, es senador en este momento de nuestra provincia, de la provincia de Buenos Aires, y él es conocido como el canciller. Cada que aparece en la cabeza un canciller es la figura de él, o sea es siempre canciller. Sea canciller, ocupe el cargo o no ocupe el cargo, desde hace muchos años cuando sus compañeros le pusieron justamente ese apodo, por su aspecto impecable, por sus modos reservados, modos que todos envidiamos y que desgraciadamente no contamos con esos talentos que tiene Jorge Tayana. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Qué decís? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Damián? Muy bien. Yo francamente envidio tus modos, pero no me salen de ningún modo. Hace unos días... Hace unos días se cumplieron 15 años de aquella situación de se le dijo no al ALCA, y en una nota que te hicieron a vos definías como que en este momento América Latina es un territorio en disputa y decidimos ponerle ese nombre a este programa. En esta definición que vos le das, digamos, en algún momento pareciera en la Argentina que en algún momento un proceso político se instala, pero todo el tiempo vamos y venimos, y no solamente pasa en la Argentina, sino en toda la región. ¿Cómo entendés vos este territorio en disputa y cómo ves los lados de esa disputa? A ver, tiene distintos planos la pregunta esa para responderla, ¿no? Por un lado es un territorio en disputa porque el siglo XXI es un siglo en donde, por ejemplo, los recursos naturales, la diversidad biológica y los recursos humanos pareciera que son muy decisivos a la hora de contabilizar cuáles son las cosas preciosas que hay en el mundo o los objetos de apropiación por parte de los poderosos. Entonces, en América Latina y en América del Sur tenemos por lo menos una gran riqueza en recursos naturales, renovables y no renovables. Tenemos una diversidad biológica gigantesca y tenemos un acumulado de recursos humanos no despreciable, ¿no es cierto? De cierto valor. Ese es un primer plano de disputa. Disputa quién se apropia de eso en el mundo, en la región. Un segundo plano es territorio en disputa de las grandes fuerzas hegemónicas que se están desarrollando en el mundo. Tradicionalmente, en los últimos años, 60, 70, 80 años, América Latina ha sido un territorio en general bajo la influencia de la gran potencia, la superpotencia que es Estados Unidos. Y ha sido considerado mucho tiempo su backyard, es decir, su patio trasero. Esa hegemonía, por ponerle un nombre, que muchas veces ha ejercido sobre todo en Centroamérica y en el Caribe de manera violenta a través del uso de la fuerza, tiene otros competidores también. Tiene competidores desde hace tiempo de Europa. Una Europa unida es un competidor fuerte. De hecho, es una economía más grande que la de Estados Unidos, la de la Unión Europea, si la sumamos. Tiene un competidor más nuevo, que es la China, pujante, y que seguramente a fin de la década va a pasar en Producto Bruto Nominal a los Estados Unidos, se convertiría en la primera economía del mundo. Tiene otros competidores, como Rusia, que se está recuperando y tiene un poderío tecnológico y militar solo inferior al de Estados Unidos. O sea, también hay una disputa por las áreas de influencia y cómo juega la región en ese espectro.
Hay un debate también desde el punto de vista de la teoría, o no de la teoría, de la forma de la organización política, ¿no es cierto? Es cierto, América Latina es una región que ha optado por la democracia hace unos 30 y tantos años, 40 años, cuando se dan las transiciones a democracia y se termina el ciclo de intervenciones militares y de gobiernos de seguridad nacional, que fueron muy apoyados por Estados Unidos, que después apoyan las transiciones a democracia. Bueno, hoy también eso está en disputa, me parece, es decir, en qué medida hay una calidad democrática mínima que se tiene que mantener, que se entiende por democracia, y en qué medida esto está amenazado por gobiernos autoritarios más de modelo tradicional, como el intento y el año del golpe en Bolivia, o por otros fenómenos de populismo o autoritarismo de derecha, como es el caso Bolsonaro. En fin, hay una disputa también por el modelo político a organizar, pero sobre todo hay también una disputa por el modelo de desarrollo, es decir, qué rol va a jugar América Latina y sobre todo América del Sur en este siglo XXI. Una gran opción es la opción de jugar a la integración al mercado mundial desde un rol subordinado, más o menos marginal, como proveedor de materias primas y en vía del extractivismo hidrocarburífico o minero. Esa es una propuesta que en general ha tenido un gran apoyo de los sectores más concentrados de la economía dentro del país y afuera también, apoyo del sector financiero, y que tiene una limitación grande, y es que no parece ser capaz de garantizar un buen nivel de vida, de desarrollo y de derechos para la totalidad de la población de la región. Y hay otro modelo. Ese modelo, primero, es un modelo en general más desintegrado, es decir, donde los países tienden a incorporarse unilateralmente, es decir, a buscar su lugar más marginal en ese mercado mundial. Y hay otra propuesta, que la que hemos participado mucho con victorias y derrotas, que es una propuesta que busca un desarrollo integral, sustentable, inclusivo, con justicia social y con integración regional. Este elemento creo que es un elemento decisivo. O sea que en varios planos uno puede decir que América Latina es un continente en disputa. Ahora, volviendo a América Latina, lo que uno encuentra es que las canalizaciones políticas de estos dos proyectos que vos haces referencia, que se fueron evidenciando con el paso de estos últimos 15 años de manera explícita, digamos, absolutamente explícita, pero pareciera que los gobiernos que van por la opción más subordinada han entrado en general, ¿no?, en casi toda la región, en una especie de estado de descomposición del sistema político democrático, con muchos problemas para llevar. Digo, está el ejemplo de Bolivia que vos hacías referencia recién, que es increíble que en un año tenga que entregar el poder a quien se lo quitó en una situación de mayor legitimidad que la que tenía un año atrás. Lo que viene pasando en Chile, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en casi todos los países de la región, como que hay un Estado, quienes abogan más por ese proyecto como un Estado más de descomposición política, del sistema democrático. ¿Eso cómo lo verás? Porque digo, a la larga lo único que queda es una salida muy autoritaria, digamos. Sí, a riesgo de ser esquemático, que siempre es malo, pero de alguna manera a veces ayuda a comprender, claro. A comprender y a juntar cosas que no son lo mismo. Nosotros tenemos una primera década y pico de este siglo, que fue la época de los gobiernos nacionales populares, progresistas, populistas, como lo llaman nuestros adversarios, de distintas maneras, pero gobiernos que pusieron el centro en el Estado, en la regulación de la actividad económica, en los derechos, en la ampliación de derechos, en el mercado interno y en la integración regional. Eso, para decirlo de una manera, como modelo alternativo. Eso tuvo un auge grande. Sufrimos un primer golpe con la crisis del 2008, la crisis de la subprime, que yo creo ahora, analizando de la perspectiva del presente,
que no comprendimos la profundidad de esa crisis, aunque lo hubiéramos dicho, porque en realidad tendimos a pensar que esa crisis iba a señalar el fin del auge del neoliberalismo. Dijimos, bueno, nosotros ya, porque lo interesante es que esta región, Latinoamérica y sobre todo Sudamérica, fue la primera que se levanta como región y propone cosas distintas al neoliberalismo en auge, ¿no? Y nosotros pensamos, bueno, después del 8, bueno, ahora todo el mundo se va a dar cuenta que hay que cambiar el paradigma. Y hubo algunos atisbos, ¿no? Syriza en Grecia que crece, la aparición de Podemos con los indignados en España, pero la verdad es que eso es lo que no sucedió. Es decir, hubo una reafirmación de los valores neoliberales, de la financiarización de la economía, y de hecho los gobiernos populares fuimos entrando paulatinamente en una suerte de amesetamiento, en parte porque empezamos a tropezar con la restricción externa, que es un viejo problema para el salto del desarrollo, en parte por circunstancias internacionales de precio de los productos, en parte porque se había cumplido cierta etapa y en algunos casos parecía que no se sabía bien cómo seguirla o cómo continuarla o profundizarla. Y lo cierto es que ya hacia el año 15, en el 2015, yo me acuerdo haber asistido a una reunión en Santiago de Chile, convocada por la CEPAL, y la verdad que ya la CEPAL decía en el 2015 que del 2015 al 2019 o 2020, todos los números para América Latina eran horribles, que no iba a crecer, que iban a caer las exportaciones, que iba a ser negativo el flujo de capitales, que la plata se iba a ir, que la integración se iba a parar, que había un gran atraso en los sectores de punta de robótica, de inteligencia artificial. O sea, daba un panorama oscuro de lo que venía y que en ese espacio iba a ser muy difícil mantener conquistas y que en realidad la defensa de esas conquistas debía ser la línea principal de batalla porque se iba a avanzar. Y en realidad mostró un escenario que ellos no lo decían en lo político, pero fue el escenario sobre el que ya estaba montada el proyecto de restauración neoliberal frente a los gobiernos populares, que es lo que más o menos pasó. Por las buenas, en algún lugar, aunque fuera con picardía, caso Argentina, o por las malas, o con trucos tipo el impeachment de Dilma, ¿no? Que es un impeachment sin delito extraordinario donde sacan al presidente. Pero en ese momento, al contrario, parecía que esta ola restauradora de derecha estaba creciendo, tenía una base social y política que se beneficiaba de cierto cansancio de los gobiernos populares y aparecían cosas, ¿no? Aparecía la Alianza del Pacífico, México, Colombia, Perú y Chile como países que mantenían un nivel de crecimiento bastante elevado y un rescate de la pobreza de sectores importantes de la población junto con una fragilidad por sus, digamos, dependencia externa extraordinaria y junto con un fenómeno que ha sido muy global, que es que quizás el mayor efecto de esta hegemonía neoliberal ha sido el aumento de la desigualdad, ¿no? Así como gran factor. Así que esa ola que parecía inundarlo y haber llegado para quedarse, la verdad es que hoy se está demostrando que no. En su doble dimensión, que no es una cosa estable, que estos proyectos restauradores habrán ganado en algunos lugares limpiamente, en otros no tan limpiamente, a pesar de tener un gran apoyo mediático, económico, y sobre todo, y esto sí lo quiero destacar, un fuerte apoyo de los Estados Unidos, que no estaba a comienzo del siglo. Es decir, no es que no estuviera ideológicamente. En la primera década del siglo, cuando fue el gran auge de los gobiernos populares en la región, la prioridad estratégica de Estados Unidos era la lucha contra el terrorismo internacional. Esa es la verdad. Y se fueron a Afganistán, y después se fueron a Irak, y después se fueron al Sahel, y después se fueron a todos lados. Y en esa época, nosotros la verdad que no tenemos terrorismo internacional en la región. O sea que perdimos prioridad y observación. Eso es la verdad, lo cual benefició, porque habiendo además
gobiernos y fuerzas políticas conduciendo que buscaban tener más autonomía, encontrar una situación que permitía avanzar hacia esa autonomía. Te hago una consulta. Sí, ¿Vos pensás que en el futuro, así como vos hablas de lo del 2008, vos pensás que también por cuestiones coyunturales lo del coronavirus este año termina teniendo una incidencia política importante en primera instancia, digo, incluso en Estados Unidos, ¿no? Porque en marzo ganaba caminando Trump. Yo creo que sí. Me impresionó mucho lo de Perú de estos días. Sí, a eso quería. Perú me impresionó mucho, pero digamos, sí me da la impresión que estamos entrando en territorio nuevo, en aguas uncharted water, como dicen, ¿no? Que no hay mapa de dónde están la piedra, la corriente. Estamos entrando en una zona de navegación nueva. Creo que esta vez sí se nota mucho las falencias del modelo de la economía financierizada y basada en la especulación financiera. Eso me parece que sí es más sólido esta vez que pensemos que va a cambiar. Entre otras cosas porque creo que no es resultado de la pandemia la crisis. La crisis de ese modelo ya preexistía la pandemia. Lo que pasa es que se manifestaba apenas, pero digamos, todo el mundo decía en septiembre del año pasado, yo estaba en Estados Unidos, y todo el mundo discutía cuándo era la próxima recesión mundial. ¿Por qué? Por una cosa que te decían los economistas ortodoxos. Estados Unidos tiene recesiones chicas cada 4 o 5 años. Ahora no tenía una recesión desde el 2008-2009. Por lo tanto, 10 años sin recesión, iba a haber una recesión grande, que iba a ser ¿cuándo? A comienzos del 20, a mediados del 20, si llegaba al 21, bueno, eso estaba. Y las tasas negativas del Banco Alemán, que te paga tasas negativas, así que voy a llevar la plata y te devuelve menos. Eso no puede durar mucho tiempo. O sea que los elementos y la caída del nivel de actividad, y un dato que es muy importante y que en general no se destaca lo suficiente. Desde el 2008, el comercio internacional hasta el 2008, desde los 80, desde el auge del neoliberalismo, crecía al doble que el Producto Bruto Mundial. Es decir, el Producto Bruto Mundial crecía 4%, el comercio internacional crecía 8%. ¿Qué quería decir eso? Quería decir eso que la base del neoliberalismo de jueguen a apostar al mercado externo y a las exportaciones y un desarrollo allá afuera, tenía una cierta base económica material que lo sustentaba. Jugá afuera y vas a crecer el doble. Y así fue. Pero eso dejó de suceder en el 2008. A partir del 2008, el crecimiento del comercio mundial es similar, hasta esta crisis del 20, al crecimiento de la economía mundial. 3%, 3,5%, quizás 4%. Se acabó esa ventaja. Por eso China, ya en su plan anterior quinquenal, en el 13º plan quinquenal, dice, no, vamos a seguir apostando afuera, pero vamos a apostar al desarrollo del mercado interno con una serie de características, pero digamos, empiezan a ver eso. Y eso sí, ahora van a anunciar, yo tengo algunas reuniones con ellos pronto, van a anunciar las bases que anunció la reunión del Comité Central del Pleno del 14º plan quinquenal, que es el que están trabajando. Así que vamos a ver, pero digamos, había una situación en donde la pandemia no es que se inserta en una economía sana y con un futuro brillante. Pero lo que sí es cierto es que la pandemia es un catalizador, es decir, agudizó todo. Agudizó los problemas. Sí. Por un lado eso, y por otro lado me da la sensación de que gobernar este periodo no es gratuito para ningún gobierno. O sea, porque todos cobran, digamos, y me parece que en el caso de algunos gobiernos neoliberales, bueno, estaban ahí tecleando. Quisiera ir un poquito a Perú, justamente porque tanto Perú ahora como Chile el año pasado entraron en una fase, siempre con los reduccionismos del caso, similar a, o uno podría decir, si lo tuviera que explicar a los amigos, a lo que fue nuestro, que se vayan todos de alguna manera, en un estado de descomposición política enorme, que con muy difícil también de visualizar
visualizar hacia dónde sale eso, ¿no? En una época, claro, en una época, me acuerdo cuando estaban los problemas de Grecia, que mucha gente decía, es muy fácil, asume Néstor Kirchner, negocia la deuda, se resuelve todo fácil, ¿no? Era como que era fácil. Acá no es fácil. medio que salió medio de casualidad, sí. Y es muy difícil entender eso, cómo se va a canalizar tanto en Chile como en Perú, que están como en un proceso... Eran los dos países virtuosos del neoliberalismo, donde todo había andado bien, donde habían tenido altas tasas de crecimiento, donde habían tenido significativa reducción de la pobreza, donde habían incorporado una serie de productos exportables, pocos, pero con mucho éxito hacia mercados del norte. En fin, la diferencia es que a pesar de todo, Chile ha tenido un sistema de partidos más estable, tanto de derecha como de izquierda, y la crisis también tuvo un nivel de movilización enorme y preparado durante varios años, ¿no? Desde los pingüinos de los colegios secundarios hasta lo del año pasado, ha habido un largo proceso de maduración, digamos. El caso de Perú es un poco distinto en el siguiente sentido. A mí Perú ya me llamaba la atención antes, porque en Perú, desde la caída de Fujimori, de la caída de la dictadura de Fujimori, y antes era un poco también, pero desde la caída de Fujimori se da el siguiente fenómeno político y casi era con la misma cifra. El país crecía al 8%, cualquiera fuera su presidente, y el presidente terminaba los 4 años de mandato con 8% de opinión positiva. O sea, era una catástrofe. O sea que era como que el modelo estaba fuera de discusión y cualquiera tenía que llevarlo adelante. Y era exitoso, pero ese modelo no se traducía en la formación de un sistema político que permitiera nada. El tipo que iba quedaba incinerado, con 8% de opinión positiva y todo el mundo lo odiaba, y quedaba en el tacho de basura. Ahora además terminan presos por denuncias de corrupción, o suicidados para no ir presos como Ala. Pero digamos, lo cierto es que ese problema o esa característica de Perú no es nueva. Algún sociólogo peruano me decía que eso era, un sociólogo de izquierda me decía que eso era una capacidad de la tradicional clase dominante y oligarquía peruana, que lo que hacía era evitar que cualquier fuerza política acumulara lo suficiente en poder político como para atreverse a afectar los intereses de esa minoría tradicional del Perú. Saben que Perú es una sociedad muy tradicional, tenía nobles, ¿no? en la colonia, marqueses. Lima era como México, ¿no? Una capital imperial importante con su nobleza, y sigue teniendo una estructura muy, muy tradicional y muy oligárquica en sus esferas de poder, como tenía Ecuador antes de la Revolución Ciudadana, a pesar de que Perú tuvo procesos, ¿no? Como los militares nacionalistas de Alvarado, en fin, a pesar de esos procesos, lo cierto es que el sistema político peruano era de una fragilidad enorme. Y hoy está en crisis. La economía, pues ya no crece más al 8%, se está hundiendo de una manera total. Hay una expansión de la pandemia que parece descontrolada y donde se ha mostrado, porque uno de los problemas de estos modelos neoliberales es la desatención a la inversión en salud, ¿no? O sea, claro, que han sido tremendos y en algunos casos de muchos años. Nosotros tuvimos en la provincia de Buenos Aires una gobernadora que decía que no había que inaugurar hospitales y hacía mérito de ello. Yo no lo voy a inaugurar porque no hacen falta. Una cosa... Se fue y a los 3 meses estábamos sometidos a una pandemia. Menos mal que estaban esos hospitales casi cerca de poder inaugurarse, por lo menos estaba la construcción, había que equiparlo, que es un montón de plata, y ponerle gente, pero había algo de que agarrarse, si no, el tendal sería muchísimo mayor. Es un error estratégico. Y la verdad es que en el caso de Perú, la debilidad de la clase política, el golpe de la pandemia y el fin de un ciclo expansivo de la economía se han combinado para producir una circunstancia explosiva. Y además
más o menos incomprensible, porque ¿cuál es la razón por la cual lo echaron a Vizcarra? Uh-huh. Vizcarra era vicepresidente segundo. El presidente está preso, domiciliaria, Kuczynski, la vicepresidenta Mercedes Arauz renunció, vicepresidenta primera, y el vicepresidente segundo, que era embajador en Canadá, fíjense lo alejado que estaba, lo trajeron para hacerlo presidente. Muy bien, lo hacen presidente, lo quieren echar por una cuestión de un favor o una cosa de un contrato o un artista amigo, y ahora lo terminan echando por una cuestión de cuando fue gobernador de una provincia entre 2011 y 2015. Es decir, algo cuando faltan 5 meses para las elecciones. Pero se convirtió casi en una cuestión metodológica, digamos, no solamente esto que decía de... Es como el acceso al poder se da mediante este tipo de cosas y los que salen del poder terminan procesados o suicidados, como el caso de... Se está convirtiendo como una especie de naturalidad y no hay otro elemento que construya otra racionalidad política que recupere ciertos valores democráticos. Es realmente complicado. Lo peor de Perú es que Vizcarra no tenía mala opinión pública. Uh-huh. Porque el hombre, a pesar de esas acusaciones, es un hombre que se había comportado más o menos bien, había respetado las cosas, no tiene un solo diputado, como lo que se vio, y además estaba básicamente con un parlamento que también se eligió por un año, se eligió en enero el parlamento hasta abril del año que viene, medio del año que viene, y entonces el hombre, que se comportaba más o menos bien, garantizaba que hubiera un proceso electoral limpio y normal, y qué sé yo, y tratar de hacer algo contra la pandemia. Esa era la situación. Y de repente lo echan. Entonces, el problema es que quien lo echa, Merino, es un señor con bastante mala fama, por lo menos en muchos sectores. Era ministro de Defensa, tuvo que renunciar cuando mataron 32 indígenas en una manifestación, las fuerzas que dependían de él. Y además de eso tiene muchas historias de denuncias, de corrupciones, etc. Entonces, en realidad, lo que sucede en Perú es que lo que sale a la calle es una muchachada que no solo no lo quiere a Merino, sino que cree que la echada de Vizcarra ha sido solo una excusa para interrumpir un proceso electoral normal que está acá a la vuelta de la esquina. Entonces la única razón para echarlo es que o van a postergar las elecciones, o van a hacer trampa, o van a hacer no sé qué cosa. Todos están convencidos de eso. Por eso es que Merino no resiste más que 5 días. Vamos a ver, ahora han puesto a Sagasti, que es un hombre de experiencia, un hombre que ha sido elegido legislador ahora, que tiene bastante experiencia en sistemas económicos y en distintas empresas y en consultorías internacionales. Vamos a ver cómo se mueve y cómo arma el gabinete. Pero lo cierto es que el sistema político peruano y económico, social, ha explotado. Uh-huh. Peor todavía, diría yo, que la situación de Chile, que también es una situación muy complicada, donde era completamente inesperado no solo lo que pasó, sino que en el plebiscito tuviera 80% de votos. Claro. La idea de no constitución ni nada, de hacerlo con los parlamentarios, o sea, la idea de que hay que ir a un cambio. Es decir, pareciera que estamos en un momento de claramente de no consolidación de ese modelo neoconservador que pensó que llegaba para quedarse. A eso lo va a afectar la derrota de Trump. Quizás no tanto por la enorme variación que hay en la política hacia la región, sino porque Trump en sí mismo como símbolo es un símbolo de autoritarismo, de desprecio a los indígenas, a los afroamericanos, de misoginia, de falta de respeto al Estado de Derecho. ¿Se acuerdan que al día siguiente de que lo echan los militares a Evo Morales, felicita a los militares bolivianos? Uh-huh. Es decir, simbolizaba muchas cosas que es difícil conciliar, salvo que tenga una posición de extrema derecha y represiva y muy fuerte. Y Biden... Jorge, sí. Te metiste ahí con Estados Unidos y tenía una consulta para hacerlo. Es llamativo que con respecto a las elecciones de Estados Unidos no hemos tenido grieta los argentinos en general. Digamos, los sectores más conservadores
y los sectores más progresistas en Argentina, salvo aquellos que ya decían son lo mismo, que bueno, en algunos aspectos probablemente en la política exterior no varíen mucho, en general estábamos todos bastante de acuerdo que no queríamos la continuidad de Trump. Eso es bastante novedoso, ¿no? Sí, Es porque yo no también, estoy... de algún No, modo, sí. también Trump propone una especie de descomposición evidente del sistema político en Estados Unidos, o hubo otra razón que nos Sí, unió. sí, no estoy tan seguro que la derecha dura nuestra esté tan triste, esté tan convencida de que quería que ganara Biden. Creo que en todo Ujú. caso se han dado cuenta que iba a perder Trump y comenzaron a tomar distancia, Distancia. porque si uno mira las cosas que decían, ninguno había descubierto lo que era obvio, que el señor es un payaso psicótico y peligrosísimo para manejar la principal economía del mundo y el poderío de los Estados Unidos, que sigue siendo el principal país del mundo. Con Biden, bueno, hay muchas políticas en Estados Unidos que efectivamente son bipartidarias, o sea que van a tener cierto grado de continuidad, pero eso es la idea de que las formas no tienen ninguna importancia en política, y las formas tienen importancia en política. No es lo mismo si yo te saludo que si te pego una trompada, no es lo Claro, mismo claro. para relacionarnos entre nosotros. Y acá me parece que pasa un poco lo mismo, además de que va a haber algunas cosas, ¿no? Es decir, el Grupo de Lima es un invento de Trump. La idea, el golpe a Bolivia es un invento de Trump. Lo del BID, que es un golpe y un desprecio hacia todos los latinoamericanos, es un invento de Trump, ni siquiera se da cuenta que lo inventa. Él pone un cubano norteamericano de Miami porque cree que con eso beneficia los votos de Florida para él, el resto le Claro. importa nada. O sea, no le importaba nada de Latinoamérica. A Biden le va a importar un poco más, la conoce un poco más, va a jugar un rol con un poco más de multilateralismo, va a poner un poco más el acento en los temas ambientales. Vamos a ver qué hace. O sea, me parece que la buena noticia de la derrota de Trump es la derrota de Trump. Claro, No exactamente. solo por Trump, por lo que puede hacer un presidente de un país tan poderoso como Estados Unidos, sino por lo que emite, Irradia, claro. irradia y lleva como efecto de demostración, ¿no? Nosotros tenemos un vecino que no se ha dedicado a imitarlo, ¿no es cierto? Y es un Claro. vecino poderoso, ¿no? Ujú. Entonces, me parece que la buena noticia es esa, que cualquier cosa no es posible. Ahora, también muestra las elecciones de Estados Unidos ahí sí que hay una grieta, ¿no? Ujú. Ahí sí que hay una grieta bastante profunda que se ha ido agravando con las últimas décadas. Ustedes saben que el salario real del trabajador norteamericano no crece desde 1970, el real. Ujú. ¿Mm? Impresionante. Y hay un malestar en esa Norteamérica profunda que no encuentra salida y que además se está volviendo un país cada vez más multicultural. En 1950, 80 y tantos por ciento de la población de Estados Unidos eran blancos. Ahora son 60%. Y en los años, en la década del 40 que viene, van a pasar a ser minoría. Claro. Y hoy ya en las escuelas primarias hay mayoría de minorías. Es decir, los blancos son una Claro. minoría en las escuelas primarias, en las nuevas generaciones. Y eso no está saldado en la sociedad, no tiene que ver con el American Way of Life, con la idea que ellos tienen de sí mismos. Y por supuesto no está saldado el tema del racismo, que se ha mostrado este Claro. año con una virulencia que prácticamente da por tierra 50 años de políticas de discriminación positiva a favor de los afroamericanos y de toda una serie de cosas que se hicieron, que no solo fueron importantes y que permitió la emergencia de una serie de personas de origen afro en puestos y acceso a universidades y a toda una serie de cosas,
Pero la verdad es que el racismo está más o menos en el mismo punto que cuando lo mataron a Martin Luther King. Hemos recorrido muchas millas, ¿sí? Hemos ido por todo el territorio y quisiera volver un poquito acá para empezar a cerrar la charla con dos preguntas básicas que te traen, ya no en tu lugar de siempre canciller, sino de senador. ¿Qué pensás? ¿Cómo ves el tema de la legalización del aborto que próximamente se está presentando? ¿Cómo ves esa discusión? ¿Pensás que puede salir? ¿Va a ser difícil? ¿Cómo la ves? Yo creo que los argentinos estamos en deuda y los parlamentarios estamos en deuda con una ampliación clara de las causales de interrupción legal del embarazo, ¿no? Nosotros tenemos causales de interrupción del embarazo desde 1921. 1921, o sea que dentro de 50 días va a ser un siglo. Un siglo. Que casi no se aplicara, salvo una interpretación muy reducida, es una cosa. La Corte hizo una interpretación, un protocolo bastante amplio en la interpretación, en algunos lugares que se cumple ese protocolo, es muy amplia la interpretación que se hace de las causales de interrupción, en otras ni siquiera se lo reconocen al protocolo, en otras provincias. Yo creo que después de 100 años los argentinos merecemos tener una ley que permita la interrupción legal del embarazo de forma gratuita y segura para las mujeres que así lo deseen en un cierto periodo de tiempo que tiene que ver con la primera parte del embarazo. O sea, yo tengo una posición tomada hace mucho tiempo, creo que es una cuestión que tiene que ver con la salud pública, creo que no tiene que ver necesariamente con mis convicciones religiosas. Eso es una respuesta famosa de Giscard d'Estaing, ¿no? ¿Recuerdan eso? El Papa, cuando se iba a tratar el aborto en Francia, le preguntó al presidente, lo llamó a Giscard d'Estaing, que era un católico. Le preguntó, pero ¿cómo usted va a apoyar el aborto? Y él dijo, yo como católico estoy en contra del aborto. Pero yo como presidente de Francia debo velar por la salud de todos los franceses y por eso estoy a favor de la legislación del aborto. ¿Cómo la ves en el Senado esta vez? En el Senado yo creo que tiene que aprobarse. Eso depende mucho de la militancia que se haga desde el Poder Ejecutivo y desde el propio Senado, ¿no? Es decir, hay que persuadir a los indecisos y hay que lograr algunos cambios de voto, y eso no es difícil. Creo que, además del hecho en sí mismo, creo que serviría para fortalecer o para relegitimar el sistema político. Nosotros estamos viviendo épocas en donde los sistemas políticos en todas partes del mundo, los mecanismos de representación están muy cuestionados. La democracia representativa está cuestionada. Y me parece que acá hay un reclamo de un amplio sector de la sociedad, que yo creo sin duda que es mayoritario, y que por diversas razones no se ha concretado. Me parece que eso no habla bien del sistema de representación. Y creo que el sistema de representación debe hacerse cargo y debe hacer lo que tiene que hacer. Jorge Tayana, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Ha sido realmente un placer y bueno, yo por mí me quedaría, tengo un montón de preguntas más, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Otro día se repetirá y hablaremos de otras cuestiones también. Y bueno, muchas gracias a ustedes. Acá hemos visto a Jorge Tayana no solamente hablando de lo que pasa en América Latina, de lo que pasó en Estados Unidos, de algunos devenires históricos de los últimos años por la región, sino también algunas cuestiones que tienen que ver con su trabajo en la actualidad como senador por la provincia de Buenos Aires. Nos encontramos la semana próxima en este periscopio, en el streaming de un Adiós.